Muy buenos días, jóvenes y señoritas del séptimo A. Me gustaría que para la clase del día de hoy comenzáramos con la declamación de este hermoso poema que dice, ¿qué es poesía? Dices, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Esta rima 21, escrita por el escritor, valga la redundancia, Gustavo Adolfo Bécquer, español, está adaptada para nosotros, porque hoy nosotros vamos a hacer poesía, vamos a escribir poesía, vamos a manifestar nuestra idea y nuestros sentimientos en la escritura. Para la clase de hoy tenemos el objetivo de aprendizaje número 15 y este dice así, vamos a planificar, escribir, revisar, reescribir y editar nuestros textos en función de varios elementos. Estos son, vamos a ordenar nuestras ideas, vamos a buscar alguna información que necesitemos antes de escribir. Vamos a utilizar un vocabulario específico, vamos a adecuar, o sea, vamos a tomar ciertas palabras y las vamos a colocar en nuestro poema. Vamos a escribir con coherencia y cohesión. Vamos a utilizar un vocabulario variado y preciso y además vamos a corregir nuestra ortografía y esto nos va a ayudar a mejorar la presentación de nuestro poema. Para la clase del día de hoy, el objetivo específico es planificar, escribir, revisar, reescribir y editar. ¿Qué cosa? Sus poemas, para comprender las ideas propias y de los demás. Ustedes se preguntarán, pero profe, ¿por qué tenemos que hacer tantas cosas? Planificar, escribir, revisar, suena un poco tedioso. La verdad, chicos, es que el proceso de escritura es un proceso dinámico, es un proceso grande, pero que si nosotros seguimos estas etapas, nos va a ayudar. ¿Por qué nos va a ayudar? Porque por un lado nos va a permitir manifestar de manera clara nuestras ideas y nuestros sentimientos, y por otro lado, nos va a ayudar a que nuestro texto sea entendido por el otro. Y para que entonces este poema, esta escritura, vaya mejorando, sea cada vez mejor. Entonces, nosotros hemos estado hablando acerca de los constituyentes de fondo. Vamos a ver 5 de los constituyentes de fondo, vamos a hacer un repaso, porque nosotros ya sabemos de qué se tratan. Tenemos el hablante lírico, que es este emisor ficticio del poema. Alguien está expresando sus sentimientos y emociones en el poema. ¿Quién es ese alguien? Puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser un adulto, un niño, pero va a depender, ¿cierto?, del poema. Este es el hablante lírico. El objeto lírico, por otro lado, es el punto de inspiración. Es la cosa, persona, sentimiento, algo que genera en el escritor esta chispa de inspiración. Mi objeto, en algo me inspiré, algo vi que me hizo decir, yo quiero escribir acerca de esto. Tenemos también el motivo lírico y el temple de ánimo. El motivo lírico se puede resumir en una sola idea o concepto, y es el tema del que trata el poema. Puede ser la amistad, la vida, la muerte, nuestra felicidad, entre otros ejemplos. Y tenemos el temple de ánimo, que como su nombre bien lo indica, es el estado de ánimo que se presenta del hablante lírico a través del poema. Puede ser alegría o tristeza. Es importante que nos detengamos aquí, porque como lo hemos conversado en clases anteriores, las emociones del ser humano son variadas, son muchas y son profundas. Por lo tanto, más allá de la alegría o de la tristeza o del enojo, que son las emociones que nosotros conocemos como generales, podemos también pensar en la melancolía, en la esperanza, en la euforia, entre otras. Es importante, es interesante pensar que la poesía realmente nos ayuda a entender el mundo interior, nuestro y de nuestros pares. Por último, y no menos importante, tenemos la actitud lírica. Nosotros ya sabemos que estas son tres, y está la enunciativa, la apostrófica y la carmínica de la canción. Tienen ciertos elementos que nos van a ayudar a identificar qué tipo de actitud lírica tiene el poema en cuestión. La actitud enunciativa, por un lado, habla acerca de él, ella, singular, ellos, ellas, plural. Vamos a ver un ejemplo de nuestro gran antipoeta Nicanor Parra, ¿cierto? Chileno. Y dice, si nosotros quitamos la palabra imaginario e imaginaria del final de cada verso, nos vamos a dar cuenta que hay algo que se está describiendo. Observen con atención. El hombre vive en una mansión rodeada de árboles a la orilla de un río. Entonces nosotros tenemos el hombre, ese alguien, tercera persona, ¿cierto? Vive
y dónde vive, y el autor, en este caso, el hablante lírico nos comienza a contar. Por otro lado tenemos la actitud apostrófica, y en esta el hablante se refiere a un receptor ficticio. Utiliza la segunda persona gramatical en singular o plural, es decir, tú, ustedes o vosotros. En este caso, yo les presento aquí un poema de Pablo Neruda que dice, me gusta cuando callas, porque estás como ausente. Podemos ver aquí en el verbo, es importante que siempre nos fijemos en las formas verbales que dice me gusta cuando callas, me gusta cuando callas tú, no dice me gusta cuando callan, porque si dijera me gusta cuando callan, entenderíamos que se refiere a me gusta cuando ustedes callan. Me gusta cuando callas, entonces se refiere a alguien, a ese tú, porque estás como ausente y luego la menciona y dice, y mi voz no te toca. ¿A quién? A ti, a alguien, ¿cierto? Mi voz no te toca. Entonces, nosotros vamos viendo a través de la escritura de estos elementos gramaticales que este hablante lírico se refiere a alguien particular. Tenemos por último la carmínica de la canción, en la que el hablante habla de su mundo interior, de sus emociones. Y este poema es de Juan Ramón Jiménez y dice, yo, tenemos aquí, claro, explícito, yo no soy yo, soy este, y empieza a explicarnos de quién está hablando, que está hablando de su sombra. Entonces, el que calla, sereno cuando hablo, pero siempre está hablando de sí mismo, de él, y lo reconocemos a través de los elementos explícitos gramaticales del poema. El día de hoy yo les dije que íbamos a hacer poesía, vamos a escribir entonces un poema. Yo les traje unas cartas que se llaman cartas Dixit. El tema del poema es libre, ustedes lo van a escoger, pero para apoyo de alguno que quiera inspirarse en alguna de estas cartas, yo lo dejo como opción. El que quiera puede tomar la carta y decir, ya, profe, yo voy a escribir acerca de este dibujo que observo en mi carta. Lo que sí es que su poema debe tener absolutamente sí o sí es título, y la extensión debe ser de 2 estrofas de 3 versos cada una. Menos de eso no debe tener. Eso es lo que tiene que considerar su poema. Entonces, vamos a ver que, como yo les decía en el comienzo de la clase, ¿cierto? Que las fases de escritura son 4. Entendamos que esto funciona como un círculo, como ustedes lo ven ahí en la presentación. Pero no significa que deba cumplir el orden específico, sino que va de una a otra, pero también puede saltarse de una, del 1 al 3, de 2 al 4, así. Tenemos planificación, pensamos que vamos a escribir, lo escribimos efectivamente, después revisamos, decimos me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, estoy conforme, y por último lo reescribimos hasta que nosotros estemos satisfechos con nuestra escritura. Lo último que ustedes van a hacer luego de escribir el poema es que van a tener que identificar en su propia creación el hablante lírico, el objeto, el motivo, el temple de ánimo y la actitud lírica. Ustedes en su propia creación van a tener que escribir e identificar cuáles son los constituyentes de fondo de su poema. No duden en levantar la mano porque yo me voy a acercar a sus puestos, como siempre, para atender sus dudas, consultas con confianza. Cualquier cosa que no esté clara, ustedes me dicen y los vamos solucionando. Yo sé que van a hacer un excelente trabajo porque siempre han trabajado muy bien y porque en ustedes hay capacidades y hay habilidades que vamos a desarrollar el día de hoy. Así que vamos a darle a esta actividad, va a salir excelente y todos a trabajar. Chicos y chicas, agradezco la lectura voluntaria de algunos de los poemas suyos y quisiera dar gracias por haber compartido su mundo interior conmigo como su profesora y con cada uno de sus pares. Es muy importante tener esas instancias de compartir lo que pensamos y lo que sentimos. Recordemos que siempre debemos respetar, tolerar y cuidar al que está al lado nuestro, tanto como a nosotros mismos. Así que nuevamente los felicito. Me siento muy contenta de haber realizado esta actividad. Nuevamente los felicito porque el trabajo está excelente. Y esto sería la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima clase y que estén muy bien.